Gracias, Señor, gracias. Gracias por tu sangre por medio de la cual nos amaste. Gracias por tu vida dada por nosotros. Hoy damos nuestra vida por ti, Jesús. Hoy entregamos nuestro corazón. Nos ofrecemos como un sacrificio vivo, santo, agradable a ti, que es nuestro culto racional, o es lo que entendemos. Gracias porque hoy nos recibes con amor y extiendes tus brazos para acogernos como tus pequeños. Te bendecimos. Gracias, Espíritu Santo, porque sin ti la palabra no pudiera ser revelada. Revela tu palabra, guíanos a tu verdad. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el glorioso, poderoso y siempre digno nombre de tu Hijo Jesucristo. Aleluya. Gracias, Señor. Amén. Amén. Wow. Dios es bueno. Siempre que adoramos, siempre que bendecimos el nombre del Señor, la atmósfera cambia. Empieza a cambiar. No sé si, espero que tú estés percibiendo lo mismo en tu casa, pero aquí tenemos una atmósfera diferente. Aquí está la presencia de Dios hablándonos al corazón. Cuando tú ministras el corazón de Dios, Él empieza a ministrarte de vuelta. Y todas las cosas empiezan a cambiar, a ser renovadas. Dios empieza a correr los velos. Dice que Él viene a traernos a libertad. Y yo sé que a través de estos videos el Señor ha utilizado estas prédicas para llevar hermanos a la libertad, aún hijos de Dios que han estado cautivos por alguna situación y circunstancia. Pero este es un tiempo para prestarle el corazón a Dios y decir: Señor, a ti me rindo. Y a través de la alabanza y de la adoración tú le dices: Señor, a ti te pertenezco. Fui creado para tus propósitos, para tus planes. Y es como si nosotros dijéramos: heme aquí, aquí estamos. Envíanos a nosotros, hacer lo que tú quieres. Y hace 8 días estuvimos tocando un tema del poderoso nombre de Jesús. Yo espero que usted durante este tiempo haya ejercitado ese poderoso nombre, el nombre de Jesús. Si quieres podemos dejar ese fondo, esa plataforma, gracias linda. Y que usted haya podido utilizar el poderoso nombre de Jesús en este tiempo. Se ha dado cuenta que en el nombre de Jesús hay poder, que el nombre de Jesús es glorioso, que el nombre de Jesús echa fuera el temor, que en el nombre de Jesús nosotros vencimos. Y ese es un arma poderosa, el nombre de Jesús. Pero hoy vamos a ver otra arma poderosa que el Señor nos ha entregado, que a veces no le entendemos en plenitud. Voy a tratar de que sea muy práctico. Vamos a ir a varias escrituras en esta noche. Yo le pido el favor que usted esté atento. A los que les gusta tomar nota, voy a pasar un poco rápido sobre los textos, solo repito en dónde se encuentra y después usted lo repasa. Y es el poder de su sangre. El poder de su sangre, el poder de la sangre de Jesús. Porque en la sangre de Jesús hay poder. No hubo poder, hay poder. Y hoy vamos a entender un poco más acerca de la sangre. Para algunos es un término muy conocido, para otros no mucho. A algunos les da temor hablar de sangre, algunos se desmayan. Pero desde la perspectiva bíblica de lo que Dios ve, es lo que hoy vamos a entender. ¿Qué es lo que Dios quiere mostrarnos a través de esa preciosa sangre de Jesús? De lo que el sacrificio perfecto hecho por amor a ti y por amor a mí. Y quiero contarles lo que ocurrió desde un principio. Nosotros no podemos ignorar que desde un principio Dios, cuando creó al hombre y a la mujer y los colocó con autoridad sobre la tierra. Y todos sabemos, o bueno, espero que usted lo sepa, si no se encuentra en los 3 primeros capítulos de Génesis, que el hombre cayó, el hombre le dio la espalda a Dios, el hombre negó su paternidad, quiso ser como él a través de tomar del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, engañado por la serpiente. Y cuando el hombre recibió la autoridad dada por Dios, es como si en ese instante que queda separado de Dios, que viene muerte espiritual, porque en el Edén el hombre murió una vez, y después se manifestó la muerte física. La primera muerte que el hombre sufrió fue muerte espiritual. Y cuando habla de muerte espiritual es una separación. La palabra muerte quiere decir separado de. No, la palabra muerte no quiere decir dejar de existir.
es separarse de él. Cuando una persona muere en la tierra, se separa de su cuerpo terrenal, pero su alma y su espíritu van a otro lugar. Quiere decir que esa palabra muerte es separación. Y el hombre fue separado de Dios, y esa autoridad que el hombre había recibido por ser hecho imagen y semejanza de Dios, él se la entregó a Satanás. Y fue por medio de esto que Satanás los engañó en últimas para quedarse con la autoridad él que le había dado al hombre. Y eso es lo que hemos visto durante miles de años. Por eso es que dice la Biblia que el diablo es el Dios de este siglo o el Dios de este mundo. Él es el que está gobernando todas las cosas. Por eso es que ves corrupción en los gobiernos. Por eso es que vemos un planeta que va a la quiebra, ¿cierto? Vemos personas egoístas, personas que no les importan los demás, personas que van tras lo suyo. O sea, vemos que el sistema del mundo, ¿cierto? Las riquezas que tiene el mundo, que son muchas, solo pocos la controlan. Es un sistema desbalanceado y aquí no está Dios. Eso es para los que se preguntan, y bueno, ¿y Dios por qué deja? Porque nosotros éramos los responsables de tener esta autoridad aquí en la tierra, de extender el reino de Dios en la tierra, pero el hombre le entregó toda la autoridad a Satanás. Y él es el que gobierna ahora. Él gobierna a través de personas. Y durante miles de años fue así, hasta que Jesucristo vino a esta tierra y con un poderoso y único sacrificio hecho en la cruz, despojó a Satanás, le quitó el poder. Aleluya. Y no solo a Satanás, sino también a los demonios que están con él, ¿cierto? Y todas las potestades que hasta ese momento estaban oprimiendo a la raza humana. Quiere decir que desde el principio, aunque el hombre perdió la autoridad, Dios hizo un plan de redención o de comprar de vuelta con un alto precio al hombre. Y es como si, ¿qué no estarías dispuesto a hacer tú por tu hijo? Si sabes que tu hijo toma malas decisiones y queda preso de esas malas decisiones y no puede salir de ellas, tú estás dispuesto a hacer lo que sea. Pues bueno, Dios es un Padre bueno. Y él en Génesis 3:15 empieza a hablar acerca del plan de redención, de salvación, de cómo él va a permitir, va a abrir una autopista, ¿cierto? Por medio de aquel que él iba a enviar, del Salvador del mundo, para que nosotros pudiéramos volver a correr de vuelta a él, a conectarnos con él. Lo clave en esta tierra es que tú y yo volvamos a conectarnos con Dios, a la fuente de quien nos hizo, para que podamos entender cuál fue el propósito con el cual él nos creó. Una persona que esté alejada de Dios nada puede hacer. ¿Qué quiere decir? No es que no pueda hacer nada en esta tierra, hace muchas cosas, pero nada que trascienda la eternidad. No cumple propósito. No va a cumplir el propósito con el cual fue diseñado. Y si no cumple el propósito con el cual fue diseñado, quiere decir que fracasó, aunque tenga éxito en los asuntos de esta tierra. Y Colosenses capítulo 2 versículos 13 al 15 lo dice de esta forma. Colosenses capítulo 2 versículos 13 al 15 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, hablando de Cristo, perdonándonos, o sea, está hablando de nosotros, pero por medio de Jesucristo, perdonándoos todos los pecados. Mire esto tan hermoso. 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándolo de en medio y clavándola en la cruz. Y pónganle cuidado a lo que sigue. Versículo 15. Dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La cruz es un lugar de victoria. La cruz fue donde Jesús se hizo pecado y cargó los pecados del mundo y los clavó en la cruz. Tus pecados, mis pecados, los pecados de todo el mundo fueron clavados en esa cruz, en ese único sacrificio por amor. El que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros ahora fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Mire esto. El hombre no podía salir de esa esclavitud del pecado y de la opresión del diablo, y Dios mismo, el Hijo, tomó carne y caminó como uno de nosotros, y vino y caminó como un siervo, como lo expliqué hace 8 días según Filipenses 2, ¿cierto? Y caminó como un siervo
y sufrió por amor a ti y por amor a mí, y el diablo pensó que había triunfado cuando lo estaba clavando en la cruz, pero Jesús estaba proclamando la victoria. Aleluya. ¿Cuál victoria? Asegurándose de que tú y yo fuésemos salvos por medio de ese sacrificio hermoso. Asegurándote de que tú y yo no tuviéramos muerte eterna, sino vida eterna. Que cuando partamos de esta tierra a través del sacrificio de Él, tú y yo podamos ir a la presencia de Dios y no al lugar de tormento, que es el infierno. Porque déjame decirte algo, el infierno Dios no lo diseñó para el hombre. Dios lo diseñó para todos aquellos que negaron su presencia, para todos aquellos que se rebelan contra Él, empezando por Satanás. Y como el hombre se rebela contra Dios, pues va a ir con Satanás a ese lugar de tormento. Es por su propia decisión. Piénselo de esta forma. Todos estamos destituidos de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque pecó el primer Adán. Todos nacimos en una condición de pecado. Si no, mire los niños. Un niño nunca le tiene que enseñar a hacer una pataleta. Desde los 2 años hacen pataletas. Dicen míos, son egoístas. Porque desde el primer Adán, ¿cierto? Desde Adán, ahí entró una naturaleza caída separada de Dios. Y se manifiesta. Pero Jesucristo vino otra vez para reconciliarnos con el Padre a través del sacrificio que Él hizo ahí en la cruz. Y ahí es donde le quitó el poder a Satanás, le quitó el poder al pecado. Y tú tienes que conocerlo, porque a veces hay personas que conocen a Dios y siguen amarrados al pecado, desconocen esta obra de la cruz. Y voy a estar hablando acerca de eso porque nos acercamos a unas fechas donde se conmemora la crucifixión de Cristo y la resurrección de Cristo. Aleluya. Y este fue el plan de Dios desde el principio, reconciliarnos con Él. ¿A través de qué? A través del sacrificio de Jesús, quien vino a la tierra para morir por amor. Ahora recuerden, ningún hombre podía vivir una vida santa delante de Dios. Ningún hombre podía vivir una vida agradable delante de Dios. Por eso es que Él mismo tuvo que venir a vivir una vida para ofrecerse en sacrificio. El santo por los inmundos. El hijo primogénito para redimirnos a todos nosotros, ¿cierto? El unigénito se volvió el único hijo de Dios, se volvió el primogénito, el primero para hermano de muchos de nosotros. La palabra dice que es necesario derramar sangre porque la vida está en la sangre, según Levítico 17:11. Y Jesús dio su vida para salvación. Nadie se la quitó. Yo quiero que tú tengas en cuenta que cuando ahorita veas la película de la Pasión de Cristo y todas esas películas que pasan en la llamada Semana Santa, ¿cierto? Donde se conmemora lo que ocurrió, tú tengas claro que a Jesús no le quitaron la vida. Él la entregó por amor a ti y por amor a mí. Porque a ti no te pueden quitar lo que tú voluntariamente entregas. No te pueden quitar lo que tú voluntariamente entregas. Por eso Jesús entregó su vida voluntariamente por amor a mí, por amor a todos los que estamos acá. Por eso yo voluntariamente entrego mi vida y he entregado mi vida a Jesucristo. Y por eso es que estoy predicando este mensaje de amor y de reconciliación. El derramamiento de sangre es símbolo de vida y no de muerte. Entonces aquí está el primer punto. El derramamiento de sangre o la sangre delante de los ojos de Dios, cuando Dios ve sangre, Él ve vida y no ve muerte. Asimismo, la sangre es un símbolo de vida. Para ti y para mí, cuando vemos sangre, si alguien ve un charco de sangre donde está, uy, ¿a quién mataron? ¿Quién se murió? Pero nosotros vemos muerte, porque eso es lo que está presente en nuestros ojos. Alguien se desangra y parte de esta tierra. Pero cuando el Padre ve sangre, Él ve vida. Por eso dice que la sangre de los justos claman justicia a Él. Es decir, la vida de los justos derramada a través de esa sangre clama justicia. Mira lo que dice Romanos capítulo 3, versículos 22 al 26. Romanos capítulo 3, versículos 22 al 26. Voy a estar leyendo algunos textos para mayor comprensión en la Nueva Traducción Viviente, debido a que en la Reina Valera hay unos términos que pues hacen aparte de un español antiguo. He tratado de traerlos a través de esta Nueva Traducción Viviente a que los comprendamos mejor de acuerdo a cómo hablamos hoy en día el español, pero sin tratar de perder el efecto o sin tratar de perder el concepto claro que nos transmite. Romanos 3, 22 al 26. Dice así, escúcheme muy bien.
Pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, quiere decir en el Pentateuco, ¿cierto? En el Antiguo Testamento, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Y quiero hacer un esto aquí. Cuando Dios transmite la ley a través de Moisés, el objetivo era ¿cuál? Que el pueblo de Israel se convirtiera en su pueblo, pero para poder entrar en ese pacto, convertirse en su pueblo, ellos debían cumplir unas exigencias. Si no, no se podrían acercar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo apartado del pecado. Él tenía que mostrarles que había unos límites que ellos no podían transgredir. Así como un padre le pone límites a sus hijos cuando viven bajo su hogar, el padre les está diciendo, ustedes tienen que cumplir esto. Pero el pueblo de Israel, cuando trató de cumplir la ley, se dio cuenta que no podían. Entonces el Padre, sabiendo esto y ya siendo ellos conscientes que no podían cumplir la ley, estableció unos sacrificios. Entonces, ¿qué iban a ser tipo o sombra o que proyectaban el sacrificio que Jesús iba a hacer por nosotros una sola vez y para siempre? Antes ellos tenían que estar ofreciendo sacrificios y por todo el pueblo un solo sacrificio. Eso es toda una doctrina, la doctrina de sacrificios, pero no tengo el tiempo para ahondar en ella, solo que tengas esto en mente. Dios estableció una forma para que aunque hay ley y ellos la transgredían, poderse acercar a Él. El versículo 22 dice así: Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, y eso es verdaderamente para todo el que cree, sea quien fuere. ¡Wow! Jesucristo es el sacrificio que nos hace justos delante de Dios. Una definición de justicia que me gusta es, tú eres la justicia de Dios, es porque te puedes presentar delante de Dios sin culpa. ¿Por qué? Porque no has pecado. No, porque Jesucristo ha pagado por tus pecados. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Aleluya. 23. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, Dios nos declara justos gratuita y bondadosamente por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a su Hijo como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Porque miraba hacia el futuro y de este modo los incluía en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial y declara a los pecadores justos a sus ojos cuando ellos creen en Jesús. ¡Wow! Tú y yo no podíamos cumplir la ley, no nos podíamos acercar a Dios. Entonces Dios mismo envía a su propio Hijo para que pagara por nosotros, y al pagar nosotros recibimos ese regalo gratuito a través de su sangre, es decir, de su vida. La sangre de Cristo en nosotros quiere decir que ahora la vida de Cristo está sobre nosotros. El Señor Jesús derramó su sangre para nuestra salvación o redención. Redenciones quiere decir comprar de vuelta. Algo que se extravió es comprarlo de vuelta para sí. Sin embargo, debemos señalar que la salvación no es solo nacer de nuevo. Escúcheme muy bien, la salvación no es solo te da un nuevo nacimiento. Cuando dice la Biblia que Nicodemo fue a ver a Jesús, ¿cierto? Y le dijo: ¿qué tengo que hacer para, sé que todas estas señales las haces porque tú vienes de Dios, y qué tengo que hacer? Y entonces dice: necesitan nacer de nuevo para ver el reino de los cielos. Y él decía: bueno, ¿cómo voy a volver a meterme en la barriguita de mi mamá, que ya está viejita, y volver a nacer? Dios: no, el que no naciere del agua del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Y cuando habla de nuevo nacimiento, es que acuérdense que yo le conté que en el huerto del Edén la primera muerte del hombre fue una muerte espiritual. Y a través del sacrificio de Jesús, nosotros podemos volver a tener vida o unión espiritual con Dios, que es una unión de corazón a corazón. Es cuando tú le abres tu corazón y recibes por medio de la fe el sacrificio de Jesús. Y dice la palabra que ahora Dios te ve a través de la sangre de su Hijo. Quiere decir que
Cuando Dios te ve, no ve las imperfecciones, no ve los pecados, no ve lo que tú has hecho, sino ve el sacrificio hecho por ti, y Él te ve a través de la sangre de Jesús, es decir, a través de la vida de Jesús. Y este es un comienzo. Debemos nosotros saber que no es solo la salvación, no es solo nacer de nuevo, sino una vida de santificación. Y cuando habla de una vida de santificación, la palabra santo quiere decir apartado. Es para que tú, a partir de ahora, y yo tengamos una vida apartadas del sistema de este mundo, que tú sabes quién lo gobierna, y empezamos a vivir bajo el sistema de Dios, el sistema de amor, de bondad, ¿cierto? Como dice la palabra, el fruto del Espíritu ahora está en nosotros, y en nosotros se desarrolla un fruto de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza o dominio propio. La palabra nos exhorta o nos anima. La palabra exhortar quiere decir animar, ¿cierto? Cuando alguien exhorta a otra persona es que le hace caer en cuenta de su equivocación, pero lo anima a hacer un cambio. Y la palabra nos exhorta como creyentes a ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Debemos, ya que hemos nacido de nuevo, los que han recibido a Jesús como su Señor y Salvador, ¿ahora qué hacemos? Pues empezamos a vivir una vida renovando nuestra alma, porque nuestro nuevo nacimiento fue nuestro espíritu. Somos hechos nuevos por el Espíritu, la esencia divina. Tú eres un espíritu que tienes un alma y vives dentro de un cuerpo. En ese espíritu eres nuevo, anhelas lo de Dios, pero tu alma viene con una acumulación de una vida apartada de Dios y va a tratar de hacer lo que siempre ha hecho. Y nosotros entramos en una renovación, eso se llama una santificación, cuando tu alma empieza a ser renovada por la palabra de Dios, por lo que Dios dice. Y en nuestra alma está nuestra mente, nuestros pensamientos, toda la razón está en el alma, las emociones y los sentimientos están en el alma, empiezan a ser renovados, y la voluntad está en el alma. Tiene que ser renovada de acuerdo a lo que Dios dice por ti. Entonces empezamos ese proceso de renovación. La palabra de Dios nos muestra también que la sangre de Jesús fue derramada por y para que la iglesia disfrute las bendiciones que incluye la salvación. Y hoy quiero mencionarte cinco. Solo hay muchas más. En el estudio yo estoy estudiando y hay 20 o más cosas que hace la sangre de Jesús en tu vida. Y sobre todo en este tiempo tú tienes que tener los ojos puestos en Jesús, conocer lo que hizo la sangre en ti y el poder que hay en el nombre de Jesús. Entonces, lo primero que hace la sangre de Jesús, acuérdate que cuando habla de sangre el Padre ve vida, fue purificar tus pecados. ¿Dónde lo dice? En 1 Juan capítulo 1 versículo 7. Primera epístola del apóstol Juan capítulo 1 versículo 7. Dice así: si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aleluya, aleluya. Esa preciosa sangre, esa preciosa vida de Jesús está sobre mí y es la que me ha lavado de todo pecado. Me ha quitado esa naturaleza de pecado dentro de mí, me ha dado esa naturaleza divina, esa naturaleza que comparto con mi Padre. Y ahora, cuando mi alma peca, ¿cierto? Cuando nosotros caemos, podemos correr, ¿cierto? Recordar: oh Señor, tu sangre me limpia, a través del arrepentimiento, y volver otra vez a ser purificados por esa sangre. Así es como debemos confesar nuestros pecados para que seamos perdonados. Ahora, el pecado ya no te separa de Dios, porque la sangre es un camino que se ha colocado para que, aunque tú peques, corras a Dios y le pidas perdón. No se trata de pecar, rezar y empatar. De eso no se trata. Se trata de que cuando tú pecas, corres a la sangre, a través de la sangre, y recibir ese regalo de amor, Dios te capacita para levantarte y no pecar más. Porque ahora eres hijo de luz, porque ahora eres sal en la tierra. Si tú todavía no has entendido esto y sigues en una vida de pecado, revisa si has nacido de nuevo. Porque el que nace de nuevo entiende lo que la sangre de Jesús hizo por él. Y valora el sacrificio de amor, y lo guarda y lo retiene. El que verdaderamente ama, entrega su vida. Dice la palabra: si me aman, guarden mis mandamientos.
Y nosotros ahora guardamos los mandamientos no para que Dios nos ame más o para que seamos aceptos delante de Él, sino por cuanto hemos sido aceptados y amados por Él, Él nos da a través de su sangre el poder y la autoridad de mantenernos libres de pecado. Mire, así es como se quita lo que impide nuestra comunión con el Señor, a través de arrepentirnos, confesar nuestro pecado y apartarnos, porque la Biblia dice: el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Y ten cuidado, porque nosotros podemos estar confesando pecados, pero no nos estamos apartando del mal camino. Y eso no se llama arrepentimiento, eso se llama remordimiento. Y puedes estar haciendo es que tu conciencia se encallezca, haya un callo y ya después no te importe vivir una vida de pecado. Pero sin embargo tenemos la sangre de Jesús que nos purifica de los pecados. Segundo, nos da comunión con el Señor. Y cuando hablo de comunión, es una común unión. A través de la sangre tú eres uno con Cristo, estás siendo uno con Él. Él es contigo y tú estás con Él. Es decir, que donde está Jesús estás tú, y donde estás tú está Jesús, a través de la sangre. Hebreos 10 del 19 al 22. Hebreos capítulo 10, 19 al 22 dice así, según la Nueva Traducción Viviente, dice así: así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Y quiero hacer un pequeño stop. El lugar santísimo se refiere a donde habita la presencia de Dios. En el tabernáculo de reunión, en el antiguo pacto, se dividía el tabernáculo en el atrio exterior, y el atrio interior se dividía en dos lugares: el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba la presencia de Dios, y solo el sumo sacerdote podía entrar una sola vez al año, para rociar la sangre en el propiciatorio celestial, para que los pecados del pueblo fueran perdonados durante un año. Pero ahora mira lo que dice la palabra de Dios a través del sacrificio de Jesús, donde Jesús subió al cielo con su preciosa sangre, y Él, como sumo sacerdote, entró a ese lugar santísimo y roció su sangre. Y dice que ahora tú y yo podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. ¡Wow! Tú puedes correr a Dios Padre cuando quieras por la sangre de Jesús. ¿Te lo mereces? No. Pero la sangre de Jesús te habilita para ello. Por su muerte, Jesús abrió, versículo 20, por su muerte Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida, o que une. Acuérdense que vida es unir, que da vida a través de la cortina del lugar santísimo, porque antes el lugar santísimo debía estar cubierto por una cortina para que nadie accesara. 21, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios, entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él. Dos cosas: corazón sincero. Tú no te acerques con hipocresía a Dios. Él conoce tus debilidades, Él conoce tus fallas, pero acércate a Él. Muchos no se quieren acercar a Dios porque va a ser desnudado su pecado. No, al contrario, a través de la sangre entra y dile: Señor, estoy en pecado, ayúdame. Dice que tengas un corazón sincero y plena confianza en Él. Él no es un Dios castigador. El peso del pecado fue cargado sobre Jesús, para que ahora la gracia de Dios, el favor no merecido, sea sobre ti y te abrace. ¡Wow! Eso es gracia, eso es amor. Pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo, a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. ¡Wow! ¡Qué poder de la sangre! Me permite tener comunión con Dios Padre a través de esa sangre. La palabra revela que los creyentes podemos entrar con osadía, con valentía en ese lugar santísimo. En otras palabras, es entrar en la presencia del Señor a través de la sangre de Jesús. Por eso los hijos de Dios clamamos que Él remueva lo que nos impide la comunión con Él, en nuestro espíritu y en nuestra alma, ¿cierto? En plena comunión con el Señor. Que Él mismo, a través de su sangre: Señor, aquí estoy en tu preciosa presencia. Muéstrame qué hay que no te agrade. Muéstrame, Señor. Tú puedes entrar ante el trono de la gracia. Vuelvo a repetirte, no te lo mereces, pero la sangre de Jesús tiene poder. Y la sangre de Jesús te cubre, te limpia, te ha comprado. Tercero, la sangre de Jesús te ha dado victoria contra el adversario, contra el enemigo, contra el diablo, contra Satanás, contra
dile como quieras de acuerdo a lo que la Biblia dice. Algunos dicen contra Chucky, ¿cierto? Pero te ha dado victoria contra el maligno. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Mira lo que dice de los tiempos venideros, cuando Jesucristo sea consumación de la gloria de su ministerio. Según la Nueva Traducción Viviente dice así: ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron, y no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. Y quiero decirte que ahora que tú has creído en Jesucristo o estás creyendo en Jesucristo, aunque estés muerto, vas para vida, vas para unión con Dios. Aunque dejes esta tierra, a través de la sangre, si crees en el sacrificio de amor de Cristo Jesús por ti, vas a poder ver a Dios Padre cara a cara, en su amor, en su gracia. Él te va a poder abrazar. Pero porque esa muerte te va a dar vida. ¿Por qué? Porque ahora la muerte no nos separa eternamente de Dios, sino que esa muerte ahora es un acceso a la presencia de Dios. Por eso es que el cristiano o el Hijo de Dios, el que ha depositado su fe en Jesucristo, no tiene temor de morirse. Y por eso es que aunque hablen de coronavirus, y por eso es que aunque hablen de pandemias, de mortandades, la Biblia dice que caerán 1000 a nuestra y 10,000 a nuestra siniestra, mas a nosotros nos llegará. Él nos cuida, Él nos protege. Pero si aún partiéramos de esta tierra, el maligno ha sido vencido. Aleluya, porque ya no vamos a un lugar de muerte eterna con Él. Ya no vamos al infierno, ahora vamos a la presencia de Dios. Y como iglesia nosotros vencemos al enemigo hasta el fin por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Y del testimonio que hemos dado a través de creer en la sangre de Jesús. Debemos ejercer la fe en esta promesa de los momentos de lucha, y el Señor va a manifestar el poder de la sangre a través de nuestra vida a sus siervos y nos va a dar la victoria. Tú y yo tenemos esa victoria sobre las acechanzas del maligno por la sangre de Cristo Jesús. Vuelvo a decirte, ¿te la mereces? No la merecemos, pero Él ya no la dio. ¿Qué vas a hacer con esa victoria? Cuarto, la sangre de Jesús trae liberación de la vida antes de Cristo. Porque yo sé que de pronto tú me estás viendo y tú piensas que has tenido una vida anterior, tal vez ya no quieres tener esa vida doble, esa vida de pecado, has recibido a Cristo Jesús y no sabes cómo hacer, porque vienen pecados, pensamientos, una serie de cosas. Pues quiero decirte que la sangre de Cristo tiene poder para romper esa vida de pecado, esa vida pasada. Y vamos a ver lo que dice Primera de Pedro, primera epístola o carta del apóstol Pedro, ¿cierto? Capítulo 1, versículos 18 y 19. Según la Nueva Traducción Viviente, que es la versión que te dije que voy a estar tocando, salvo que te diga la Reina Valera del 60, esta es la Nueva Traducción Viviente, dice así: pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. ¡Oh, aleluya! El pecado, Dios ha comprado nuestra vida con precio de sangre. En esta tierra, mientras tú vivas en esta tierra, tú decides si aceptas ese regalo, ¿cierto?, de que te han comprado, o lo rechazas, y eso va a determinar tu eternidad. Porque nosotros debemos decidir en esta tierra si recibimos ese regalo de amor pagado un alto precio que ni tú ni yo podíamos pagar, pero que Cristo pagó en la cruz a través de su sangre. Tú fuiste comprado con precio de sangre, tú fuiste comprado con precio de vida. Fue una vida por otra, fue una vida por otra, hubo un intercambio de vida. Ahora, en amor y en respuesta a ese amor es que nosotros entregamos nuestra vida a aquel que dio su vida por nosotros. Y eso es lo que te da el poder y la autoridad, que ahora Cristo vive en tu vida y que Él hace sus obras a través de ti. Y ahí es donde vas a tener la liberación de toda tu vida pasada. Cuando Dios mismo, Jesús, viviendo a través de ti, empieza a vivir su vida y empieza a quitar todas aquellas cosas que no te trajeron bendición sino maldición. La palabra nos afirma que somos liberados de la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres, de nuestros antepasados, porque veníamos bajo una naturaleza caída desde Adán, ¿cierto? Así, cuando un creyente revela que aún está preso por algún tipo de comportamiento que no glorifica a Dios, ¿cierto?, por el pecado, podemos orar
firmando nuestra fe en esta escritura que nos garantiza la victoria en esa lucha por medio de la sangre de Jesús. La sangre de Jesús rompe ataduras, rompe maldiciones, rompe pactos que tú hayas hecho. A veces nosotros inocentemente hemos hecho que pactos de amistad, que pactos con otras personas, sobre todo en el colegio se da mucho esto, que con la Ouija y con una serie de cosas oscuras que tú no alcanzas a dimensionar lo que has hecho, aún pactos matrimoniales con personas. Pues te digo, la sangre de Jesús tiene el poder para romper todo pacto que ha traído maldición a tu vida. Y cuando hablo pactos matrimoniales no se trata de que uno se case y se descase, se case y se descase, sino que hay pactos que no convienen. La sangre de Jesús hace que esos pactos del pasado no sean vigentes y que el nuevo pacto a través de la sangre de Cristo Jesús empiece a tener vigencia para que vivas una vida agradable para Él. Quinto, la sangre de Jesús garantiza una protección total. Una protección total. Éxodo capítulo 12, 23, y aquí voy a leer dos escrituras, una del Antiguo Testamento y una del Nuevo. Éxodo capítulo 12, versículo 23. Dice así: porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Y aquí es un tipo del cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Ellos tenían que sacrificar el cordero, ¿cierto? Comerlo, como decía la tradición, y ahí empieza la tradición de la Pascua, y colocar en el dintel de las puertas la sangre. Y esa era la señal para que el heridor no pudiera entrar. En otras versiones dice el ángel de la muerte. Eso fue para el pueblo de Israel bajo el antiguo pacto, pero era un tipo, una sombra de lo que iba a pasar con nosotros. Y Romanos capítulo 5, versículo 9, Romanos capítulo 5, versículo 9, según la Reina Valera del 60, dice así: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y yo quiero decirte, estamos viviendo consecuencias en el mundo del pecado, de lo que el hombre ha hecho, apartado de Dios. Muertes, pestilencias, terremotos, como dice Mateo 24, van a pasar muchas cosas antes de que los sucesos se cumplan. Vamos a tener tiempos que no van a ser muy agradables y no van a ser muy fáciles. Pero quienes hayamos corrido a la protección de Dios, quienes hayamos reconocido nuestra vana manera de vivir y digamos: Señor, ahora yo quiero vivir con sentido y propósito para ti, vamos a ser librados de esta hora. No quiere decir que no vayamos a atravesarla, quiere decir que Jesús va a estar con nosotros, guardándonos, cuidándonos, protegiéndonos, ayudándonos a cumplir el propósito con el cual el Padre nos envió aquí a la tierra. ¿De qué sirve una vida de muchos años, llegar a la vejez, pero una vida vacía, sin haber tocado el corazón de las personas? Hay gente tan pobre, que lo único que tiene es dinero. Nunca tocó la vida de la gente, nunca cumplió un propósito de Dios aquí en la tierra. ¿Qué mejor que nosotros, sea una vida larga o una vida corta, vivir una vida llena del propósito de Dios? Y para eso la sangre de Jesús te va a cubrir hasta que cumplas ese propósito. ¿Cómo sé yo que Dios tiene un propósito para mi vida? ¿Cómo sabes tú que Dios todavía tiene un propósito para tu vida a pesar de que te has equivocado, de que has pecado, de que realmente no sabes si estás en el camino de Dios o no? Te voy a decir algo: tienes vida. Mientras tengas vida hay un propósito, y la sangre de Jesús te va a ayudar, te va a cuidar, te va a guardar hasta que cumplas ese propósito. La victoria de Jesucristo en la cruz, su sangre, abarca esta protección, y es semejante a lo que el pueblo de Israel consiguió en Egipto. Hubo la muerte de los primogénitos, pero a la casa de los israelitas no entró el ángel de la muerte. El destruidor no pudo penetrar en estas casas y destruir a esos hijos, porque la sangre de Jesús, por ver la sangre de Jesús, fue obligado a pasar de largo. No pudo entrar. Ahora, la pregunta es: ¿la sangre de Jesús está sobre tu vida? Que cuando venga muerte, destrucción, problemas, situaciones que quieran destruir, porque el diablo viene para hurtar, matar y destruir, ¿qué va a encontrar el diablo cuando llegue a las puertas de tu casa? ¿La sangre de Jesús? Él va a encontrar ese intercambio de vida.
va a encontrar la vida de Jesús en nosotros, porque acuérdate que la sangre de Jesús es vida. Algunos dicen, uy, me cubro con la sangre de Jesús, como cuando uno dice, tacho, remacho, no juego más, ¿cierto? Como si fuera algo que tú te quitas y tú te pones. Desde que tú estás en ese intercambio divino de que Jesucristo vino a vivir en tu corazón, tú estás cubierto con la sangre de Jesús. Tú ya estás cubierto con la sangre de Jesús, no te la quitas o te la pones. Ya la sangre de Jesús está sobre tu vida. La vida de Dios, la vida del Hijo de Dios está sobre ti. Lo que tienes es que recordar y decir, la sangre de Jesús está sobre mi vida. Yo tengo una vida guardada, protegida, cuidada por Dios. La sangre de Jesús fue derramada una sola vez en la cruz del Calvario, pero de continuo está sobre nosotros. Yo quiero explicarte algo. Cuando Jesús entró al tabernáculo celestial y entró allá al lugar santísimo, a la presencia de Dios, y derramó su sangre, recuerda que cuando Él resucita, María Magdalena fue a abrazarlo, una de las Marías fue a abrazarlo, y Él dijo, no me toques porque todavía no ha ascendido. Jesús, después de resucitado, agarró su sangre y la llevó al cielo y la colocó en ese lugar para que tus pecados y mis pecados fueran cubiertos para siempre, una sola vez y para siempre. Esa sangre está en un lugar eterno. Todo lo que ocurre en la eternidad se hace una sola vez y para siempre. Quiere decir que tú eternamente estás cubierto por esa sangre. La sangre de Cristo operó y operará a favor de tu vida. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 2, y con este versículo termino. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 2. Para los que no me conocen predicar, no estoy bravo. Simplemente me apasiona hablar de la sangre de Jesús. Hablar de ese sacrificio perfecto de amor. Aleluya. Y mi deseo es que esta palabra penetre en tu corazón en este tiempo donde se celebra la muerte, crucifixión, sepultura y resurrección de Cristo. Entiendas lo que Él hizo en la cruz. Que no sea otra Semana Santa tradicional, normal, de ver películas pero no entender, sino que la sangre de Jesús sea la que empiece a gobernar tu vida, a cuidarte, a protegerte, a guardarte. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 2 dice así: Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo, y su Espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Que Dios les conceda cada vez más gracia y paz. Y déjame decirte, tú que estás escuchando en este momento en el live, estas palabras son espíritu y son vida. Y yo creo que el Espíritu Santo nos ha venido hablando a través de este tiempo, de lunes a viernes, de los servicios. Pero que tú entiendas que hay una arma poderosa por medio de la cual el maligno no te puede tocar. Pueden venir enfermedades, pueden venir destrucción, pueden venir problemas, puede venir la muerte misma. Pero si la sangre de Cristo está en ti, no te va a poder tocar. Y si aunque te tocare o tocare a alguno de los que amas, ¿cierto? Porque algunos de los hijos de Dios han partido en este tiempo, les voy a decir, su vida es la muerte en victoria. Porque la muerte lo que hizo fue promocionarlos para estar en la eternidad con Dios, el lugar que todos anhelamos y deseamos tener, una vida fructífera por la eternidad. Esta vida es efímera. No tengas temor, confía en la sangre de Cristo. Y si tú todavía no has confiado en la sangre de Jesús, quiero darte la oportunidad. Porque dice la Biblia, buscarle mientras Él pueda ser hallado. Quiero darte la oportunidad de que tú hoy abras tu corazón a Jesús. Y le digas, Jesús, ven a mi vida, entra a mi corazón. Por años me han hablado de ti, o tal vez días, o hasta ahora estoy aprendiendo de ti. Pero entra a mi corazón. Yo reconozco que tú eres el Hijo de Dios. Y reconozco que tú moriste en la cruz por mis pecados y que tu sangre ahora entiendo que me limpia, me lava de toda maldad y me permite entrar al Padre Celestial. Perdona mis pecados y hazme una persona fiel a ti. Lléname con tu Santo Espíritu, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de ahí jamás. Y a partir de ahí, de ese acto de fe y de esa oración que te dije cómo hacerla, de pronto no la vamos a hacer en este momento, pero busca un momento de intimidad y entrégale tu corazón. A partir de ahí dice la Biblia que
tú has sido salvo, si lo creíste con el corazón y lo confesaste con tu boca, y vienes a ser una nueva creación, que ahora Dios quiere mostrarte toda su bendición, has nacido de nuevo en tu espíritu, pero tu alma entra en un estado de renovación, y por eso la sangre de Cristo te cubre, te limpia de toda maldad. Si tú has estado apartado de Dios, este es un buen tiempo para reconciliarte con Dios. Reconcíliate con Dios. Y no sobra decir lo siguiente: cuando pase toda esta cuarentena y todo esto, corre a los propósitos de Dios. Busca una iglesia, congrégate. No te dejes de congregar como algunos tienen por costumbre, más cuanto vemos que aquel día se acerca. En este momento estamos bajo reglamentaciones gubernamentales. Por amor a los demás nos estamos guardando. Pero aférrate a lo que Dios te está mostrando, para que cuando todo esto termine te puedas congregar, pertenecer a la familia de la fe, animarnos los unos a los otros. Porque aunque la iglesia es imperfecta, el perfecto habita en medio de ella. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por tu preciosa sangre derramada en la cruz. Gracias por tanto amor inmerecido para con nosotros. Gracias porque ahora sabemos que tu sangre nos hace aceptos delante de ti. Gracias porque entendemos que tu sangre guarda nuestra comunión contigo, por medio de la cual puedo correr arrepentido a recibir tu perdón. Gracias porque tu sangre me limpia, me lava de toda maldad. Gracias porque tu sangre me protege de toda acechanza del maligno. Gracias porque por tu sangre puedo vivir una vida agradable a ti, Señor. Gracias por tu sangre que es tu vida ahora viviendo en mí. Señor, enséñanos a entregarte nuestra vida, menos de nosotros y más de ti. Menos de nosotros y más de ti. Y enséñanos a ser una bendición a otros. No conocemos todo, pero tú sí. Espíritu Santo, llénanos. Yo te pido, Espíritu Santo, que toque los corazones sinceros allá que están haciendo esta oración. Tócanos y tócanos acá. Llénanos de ti, te necesitamos. Gracias por esa sangre gloriosa, esa sangre preciosa. Te bendecimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Mi amada gente, les amamos, les mandamos un abrazo gigante. Comparte este mensaje. Y cuando te digo comparte este mensaje, no solo estoy diciendo que lo repliques en video. Si de pronto conoces a una persona o sabes que alguien necesita este mensaje de salvación, cuéntale lo que es la sangre. Cuéntale que es la vida de Jesús derramada por amor a ellos. Cuéntale lo que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuéntales y juntos hagamos la gran comisión. Es tiempo de hacer la gran comisión. Es tiempo de que la palabra de Dios corre y sea glorificada. Es tiempo de que cuando abres tu boca veas cómo Dios la llena para proclamar su mensaje. Les amamos con todo el corazón. Les recuerdo que este sábado vamos a tener nuestro servicio a las 6 de la tarde. Vamos a participar de la cena, para que alistemos ahí pan y la copa, para que podamos tomar allí en símbolo de esa cena que Jesús hizo. Y el domingo vamos a tener también una transmisión especial. Nosotros les estamos avisando porque queremos que este fin de semana sea algo bien conmemorativo, pero con entendimiento y con conocimiento. Por lo pronto, mañana nos vemos en nuestra transmisión de Conexión Vital a las 8:30 de la mañana, de lunes a viernes, y vamos a tener oración, ¿cierto? Mañana viernes de 7:30 a 8:30. Que el Señor les continúe bendiciendo. Les mando un abrazo gigante y acuérdate, es tiempo de compartir el mensaje de la palabra de Dios. Bendiciones.